Buenas tardes, estimada tutora, cordial saludo. El siguiente video se realiza como requisito para la sustentación del componente práctico del curso Riegos y Drenajes. Análisis de un sistema de riego por aspersión de cañón implementado en un cultivo de maíz forrajero en el sector de Doradal. Presentado a Jenny Maritza Camacho Torres, componente de práctico Riegos y Drenajes. Mi nombre es Erika Joana Mesa, código 1090-177-970 del programa de agronomía del CEAT Cuara Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este sistema de riego se implementó en la finca del sector Doradal a 300 metros sobre el nivel del mar en un cultivo de maíz forrajero para un programa de series de estabulación de 100 animales. Cuenta con un suelo francoarenoso, el cual facilita el drenaje y percolación entre horizontes, siendo este un suelo óptimo en agricultura. El sistema de riego implementado es un sistema por aspersión usado con cañón de 1 pulgada con una distancia de 15 metros y la fuente de agua es una boca toma. La presión que se maneja es por gravedad. El objetivo es analizar el sistema de riego por aspersión implementado en el sector Doradal para un cultivo de maíz forrajero con el fin de identificar sus componentes, finalidad y eficiencia. Caracterización del terreno. Es un terreno que presenta una composición de 70% de arena, 16% limo y 14% de arcilla. En el triángulo de texturas encontramos que es un suelo franco arenoso. Como podemos ver en las imágenes, es un suelo que tiene un nivel freático bastante bueno, lo encontramos de 10 a 15 centímetros. El suelo presenta una plasticidad, es decir, que tiene una humedad más o menos del 50%, lo cual quiere decir que en la superficie puede estar seco, pero de 10 a 15 centímetros encontramos agua disponible para las plantas. Caracterización del cultivo. Es un cultivo de maíz con finalidad tipo forrajero que se encuentra en estado vegetativo de más o menos unos 20 a 25 días y en la parte de atrás observamos el mismo cultivo de maíz pero ya en espiga más o menos de 45 a 50 días, lo cual quiere decir que tiene un coeficiente del 0,25 a los de 20 a 25 días y de 45 a 50 de 0,82 a 0,90. Requiere de 1,5 a 2 horas en la etapa vegetativa y de 3,9 de 1,7 a 3,9 horas en la etapa de espiga. Como pudimos observar en el video, en el sistema que ellos implementan para riego, utilizan solamente 45 a 50 minutos por la cantidad de agua y la presión. Identificación del sistema de riego. Tenemos una fuente de agua que es una bocatoma ubicada a 1200 metros con una altura de 46 metros. La presión se maneja por gravedad, más o menos de 65 libras. Ellos utilizan 6 hidrantes ubicados cada 100 metros en un área de 700 metros, cada uno con una manguera movible de 50 metros en dirección hacia adelante, hacia atrás, derecha e izquierda, con 2 aspersores de cañón de 1 pulgada. En la caja de llaves encontramos que a esta tubería, en la entrada del agua proveniente de la boca toma, tenemos una válvula ventosa inyectora de aire que es la que permite el escape de aire cuando el agua llega con presión y estas son las mangueras que conducen el agua hacia los aspersores. Permiten el cierre o la salida de agua. Acá tenemos ubicado un hidrante que conduce la manguera de 50 metros para ubicar el aspersor. Este es un diseño que realicé en base a la explicación del video, donde tenemos la caja de llaves, la llegada del agua de la boca toma hacia la válvula ventosa, tenemos el primer hidrante. En cada hidrante hay una manguera que se desplaza hacia atrás, hacia adelante, izquierda, derecha. Ubicamos un aspersor en la manguera de 50 metros y según la explicación tiene un radio de 15 metros eh, con los 50 de la manguera, entonces tendría toda esta área
para humedecer. Se dice en literatura que este sistema por aspersión tiene una efectividad del 80 al 85%. ¿Por qué? Porque como es un sistema que humedece el suelo en un diámetro, hay partes que quedan secas, es decir, que no alcanza a llegar el agua. Entonces, el señor implementaba esta manguera con este cañón para regar estas esquinitas donde no llegaba el agua por aspersión, por lo cual no es recomendable para usar en todo el cultivo, ya que estas generan un mayor costo de mano de obra, tienen que tener una gran disponibilidad de agua y también requiere mucho esfuerzo. Además, son mangueras que se estallan fácilmente o los cañones por no tener una medición de la presión del agua. Ventajas del sistema de riego por aspersión. Elimina canales de transporte, reduciendo así las pérdidas de agua, apto para todo tipo de suelo, excepto en arcilla pesada, ahorro de agua del 30 al 50%, reduce la compactación del suelo, ideal para cultivos de pastos, reduce el coste laboral, fácilmente comprensible y aceptado por los productores. Desventajas. Causa erosión, es un transmisor de enfermedades, ya que al tener gotas en forma de lluvia, estas salpican el suelo y al caer al agua transmiten patógenos o hongos del suelo a las hojas. También transmiten enfermedades de una planta hacia otra por medio de la salpicadura del agua. Requiere alta energía para distribuir el riego, es decir, que cuando no hay gravedad necesita motobombas, las cuales distribuyen el agua. Altas posibilidades de consumo de plaguicidas porque favorece muchísimo el crecimiento de arbences, ya que no es un riego controlado por plantas, sino que moja todo el área, independientemente de donde esté la planta o no. Operaciones para ejecutar el sistema de riego. eh, Necesita una apertura y cierre de válvulas, un cargado de tuberías o mangueras. Hay que verificar las salidas de aire de las tuberías. Hay que controlar la presión. Hay que controlar el funcionamiento de los aspersores. Verificar el funcionamiento de la bomba sumergible y estacionaria en caso de que no sea una fuente de agua por gravedad. Revisión de tuberías de la red principal, hay que estarlas revisando porque a veces se dañan por la abrasión o en el momento de controlar arbences se cortan. Identificar el área en las parcelas para conformar aspersores, depuración de impurezas del equipo antes de su funcionamiento para evitar que se taponen, determinar el tiempo estimado de riego, dependiendo del estado fisiológico de la planta, el cambio de posición de aspersores para mantener una humedad uniforme y al final recoger el equipo móvil que serían las mangueras. Importancias del tipo de suelo para efectos de riego. El suelo actúa como un depósito de agua. El agua, después de llegar por el sistema de riego, alguna tiene un drenaje rápido, la otra se queda como agua útil para el cultivo, que es fácilmente utilizable y aprovechable por la planta, y agua que se utiliza con dificultad, digamos cuando ya pasan varios días sin riego, esta agua en el suelo se va evaporando por la evapotranspiración del cultivo y al final queda el agua no utilizable cuando ya pasan muchos días sin riego y llegamos al punto de marchitez permanente, donde la planta empieza a mostrar signos de marchitamiento en las hojas y ya es muy difícil la captación de agua. Lo ideal sería tener un suelo a capacidad de campo, o sea, en medio de entre el punto de marchitez permanente y el agua a capacidad de campo. El suelo es muy importante para efectos de riego, ya que debido a las partículas que la componen, podría permitir la retención o la capacidad de filtrar el agua.
Establece el tipo de riego, ya que estos determinan la cantidad de agua que se necesita debido a su capacidad de retención e infiltración. Esto se debe al tamaño de sus partículas en los poros que se forman en donde fluye el agua y el aire, dependiendo de su estructura, puede ser de forma lenta o rápida. Por lo menos, acá tenemos un suelo arenoso y un suelo arcilloso. El suelo arenoso es ligero y el arcilloso es pesado. El arenoso tiene poca capacidad de retención, no encharcamiento, ya que es de fácil filtración hacia las capas más profundas y permite la percolación, es decir, el paso de agua hacia otros horizontes. Mientras que un suelo arcilloso, debido a sus partículas que son más finas, tiene una elevada capacidad de retención, son menos porosas y presentan problemas de encharcamiento. Por eso se dice que es un suelo pesado. Entonces, en un sistema de riego hay que tener en cuenta para no tener problemas de encharcamiento, ya que esto llevaría a problemas de hongos y pudrición de raíces. Mantenimiento del sistema de riego. Se necesita la limpieza de infraestructura de riego, reparación de partes dañadas de la estructura, reemplazar empaques de válvulas y conectores cada vez que se requiera, sustituir tramos rotos o cambio de aspersores. Hay que realizar limpiezas periódicas del tanque del agua o del reservorio o de la fuente donde se esté captando el agua de la bomba para evitar que se tapone. Limpiezas de cámaras de llaves, limpiar chupadores de bombas y aspersores, protección de tuberías de riego, remover tuberías rotas, válvulas, líneas móviles y aspersores. Sugerencias de mantenimiento. Según lo observado en el video, en mi opinión, podría sugerirle al productor que este tipo de mangueras llevara una protección, ya que cuando se hace control de arbences se podrían cortar o también para protegerlas de la abrasión. En cuestión de la caja de llaves, le sugeriría al productor que la mantuviera con protección, o sea, tapada, limpia, sin el barro, para evitar que las llaves se oxiden, se peguen o se dañen o incluso se tapone la válvula ventosa. Recomendaciones para mejorar el sistema: mantener limpia la caja de llaves donde se ubica la válvula ventosa, revisar periódicamente el filtro de captación de agua en la bocatoma para evitar taponamiento, hacer pruebas de uniformidad de humedad en el área de riego para determinar si es la cantidad necesaria y el tiempo indicado, y revisar el estado fenológico del cultivo para determinar la cantidad de agua que necesita. Conclusiones: el sistema de riego por aspersión cuenta con una eficiencia del 80 al 85%, ya que se maneja por diámetro y algunas áreas quedan sin riego. Aunque es un sistema de mediano costo de inversión para su establecimiento, requiere de una alta inversión para su mano de obra, ya que hay que estar revisando sus componentes, haciendo cambios de em, aspersores y revisar las bombas y captaciones de agua. Es un sistema que se adapta bien a medianos y pequeños productores por su facilidad de manejo, ya que le permite usar fuentes de agua como nacederos, cuencas, bocatomas, reservorios, dependiendo de la pendiente o la llanura. Su requerimiento mínimo sería una motobomba, mangueras y aspersores, y es un sistema de gran importancia para cultivos de porte bajo, pasturas y cultivos densos. Se necesita de buen caudal, es decir, de un buen suministro o fuente de agua. Es un sistema que desperdicia mucha agua y favorece el crecimiento de arbences y la transmisión de enfermedades. También conozco otros tipos de sistema de riego, como lo es el sistema de riego por goteo. Este sistema de riego es el más costoso para su establecimiento, pero de menos costo para su manejo. También se usa más que todo, lo he visto en cultivos de tomate y se usa sobre todo en cultivos que no son tan densos. También en cultivos de cacao, que son cultivos de porte alto, y también por un sistema de riego por nebulización de tipo invernadero para el establecimiento de semilleros. Em, para mí, el mejor sistema de riego sería aquel que se adapte a las condiciones de la finca o del productor que se esté manejando en el momento, porque hay que tener en cuenta la fuente de agua,
si se puede por gravedad o hay que sacarla con motor, con una bomba. La densidad del cultivo, si es un cultivo de porte bajo, si es un cultivo de porte alto, los requerimientos hídricos